Jorge Meléndez, buenas tardes, que ya está por ahí. Jorge, buenas tardes. Hola, Julio. Jorge, Como pues. tú, recuperándome del COVID que me dio, y ya Jorge. llevo más de una semana. Ajá. Afortunadamente ya el cansancio no es tanto, aunque sigue el problema de la garganta, pero Sí, aquí estamos, así como es, debe ser. Jorge. Muchas gracias, muy amable. Y No, sí, a al veces contrario. la cuestión de la voz de la garganta es lo que nos va quedando y Sí, bueno, y el cansancio. sí, sí, Jorge, sí. antes de entrar en materia de algunas preguntas relacionadas con otros temas, pero antes de entrar en eso, ¿qué opinas de la circunstancia del fallecimiento de Luis Echeverría, el juicio histórico sobre su obra y qué opinas de todo ello, Jorge Meléndez? Híjole, fíjate que me han causado sorpresa, por ejemplo, leer un artículo de Raúl Trejo del Arbre, que casi hace un elogio de Luis Echeverría. Y Ándale. dice, Luis Echeverría fue muy bueno porque le dio dinero a las universidades, amplió este tipo de cuestiones, el Infonavit, una serie de cuestiones. No es cierto que derrochó el dinero, sino el dinero se gastó en cosas importantes en México y demás. El malo de la película es Andrés Manuel López Obrador, que no ha hecho nada por las universidades, ha atacado, ya sabemos, al CIDE y a los investigadores. Híjole, dije, caray. Pero yo diría, bueno, el señor Luis Echeverría, pues todos los recordamos, independientemente de que mandó un avión para que llegara Doña Tencha Allende y de que tuvo relaciones con los chinos y bla, 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 bla. Todos lo recordamos por varias cuestiones. Y una que quisiera destacar, que se ha dicho poco, es que el señor fue agente de la CIA, Litempo 8, y el Litempo 7 era el señor Gustavo Díaz Ordaz y el Litempo 9 era Fernando Gutiérrez Barrios. Bueno, ya con eso, lo de el 2 de octubre, lo del 10 de junio, lo del golpe a Excelsior, que por ahí dice el señor Rafael Cardona también, que no fue él el causante del golpe a Excelsior, sino que fue casi Julio Scherer por no aceptar el dinero que le daban desde la presidencia de la República y que en realidad los que indujeron el golpe a Excelsior fueron los empresarios. Y ya sabemos que después el señor Julio Scherer se reunía con empresarios en algunos lugares y demás, pero lo que me muestra que estamos en un sexenio que yo consideré pues nefasto para el país, porque aparte de lo que ya se sabe de 68, de 71, del golpe Excelsior, del Litempo, pues hubo una guerra sucia tremenda, ¿no? Y hubo personajes que estuvieron en el campo militar número 1, detenidos por participar en el movimiento estudiantil y por otras cosas. Sí. Entonces, a mí me parece que el señor Luis Echeverría, que era muy hábil para las relaciones públicas y para utilizar el presupuesto para su beneficio, pues, si bien llevó a cabo algunas cuestiones, es un hombre nefasto en la historia de México, porque en efecto, recordemos que él empezó con la famosa apertura democrática. Yo salí de México porque el Partido Comunista me dijeron que ya no fuera a visitar a Pablo Gómez y que fuera a la Unión Soviética. Estuve por allá como 9 meses y cuando vino la apertura democrática de Echeverría regresé, pero no, el señor es un hombre que se entrometió en donde pudo
que Sí, utilizó a quien pensaba menos en hacer sí. las cosas. Recordemos que el señor José Murat, y eso algo que tampoco he visto en muchos lugares, lo llevó a la Universidad Nicolaita de Morelia, Michoacán, y Ujú. guardó un minuto de silencio por Sí, los claro. estudiantes asesinados. Ujú, Y ahí el señor Díaz Ordaz dijo que lo iba a quitar de candidato, porque cómo andaba haciendo eso de guardar un minuto de silencio. ujú, Pero en esto lo embarcó y a mí me parece que es un real peligro para México este señor José Murat, ujú. que después hizo la famosa iniciativa México con el señor Enrique Peña Nieto, El y Pacto por México. al PRD, al PRI, al PAN, Ujú. etcétera, etcétera. Así Sí, pues, me parece que Echeverría fue un presidente que pudo tener algunos verdaderos aciertos, quizás. sí, La fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, el Colegio de Bachilleres, el Infonavit y todo eso, sí, pero que fue un represor y un señor que se decía de izquierda, sí, pero sí, estaba sí, muy ligado a Estados Unidos como agente de la CIA Litempo 8, sí. nadie se lo quita. Gracias, Jorge. Bienvenido, Salvador Frausto. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Hola, Julio, buenas Salvador. tardes, Julio. Buenas tardes, Jorge. Pues aquí andamos Qué listos bueno. para la conversación. Gracias, Salvador. ¿Qué opinas de, digo, no solo del fallecimiento en sí de Luis Echeverría Álvarez, sino del juicio histórico que comienza a extenderse respecto a lo que fue su administración? ¿Qué opinas, Salvador Frausto? Sí, bueno, pues dominan decimos cuando fallece alguien, eh, quizá por decencia, que hay claroscuros, ¿no? Yo Ujú, creo que dominan en el juicio histórico sobre Luis Echeverría, los oscuros sobre los claros del expresidente Luis Echeverría, debido pues a sellos muy fuertes, muy lamentables de la historia política de nuestro país, que tienen que ver con los hechos del 68, el halconazo del 71, su participación en la llamada Guerra Sucia. Es decir, eran los momentos en aquellos años, en los años 70, de una represión muy fuerte contra las movilizaciones que pedían apertura política en nuestro país, mayor participación de los jóvenes, que la oposición tuviera un lugar con mayores oportunidades para competir por los cargos públicos, en una época dominada absolutamente por el PRI, y que, como bien dice Jorge, empezó a haber algunos visos de reformas democráticas después de estas represiones que mencionamos hace un momento. Entonces, Luis Echeverría, pues sí será, no fue juzgado por la justicia, pero sí por la historia. Su recuerdo estará ligado siempre a estas masacres, a la represión, y también pues como el inicio de algunos rasgos de apertura democrática en el que pudieran participar los jóvenes y las oposiciones en nuestro país. Yo recuerdo haber estado hace algunos años en el sepelio de la esposa de Luis Echeverría, de Esther ujú. Zuno Arce, eh, como reportero, y haber escuchado una broma entre él y el expresidente José López Portillo, que estaban bromeando sobre sus libros, y decía, tengo muchos libros azules, le decía Luis Echeverría a López Portillo, y me hacen falta libros café. Se refería que había un sector de la biblioteca que tenía muchos libros que dominaba el azul y necesitaba otras, no importa de qué fueran los libros, sino que fueran de color café. Y Ujú. el otro expresidente, que también era famoso por tener una biblioteca vasta y ser gustoso por la lectura, le dice, a mí me sobran los libros cafés, te voy a regalar 3 o 4 metros, ¿cuántos necesitas para tu biblioteca? Eran dos personas fuera del poder, bromeando
sobre asuntos pues menores, en los cuales pues ya estaban, pero también libres de cualquier tipo de persecución, libres de cualquier tipo de justicia que los pudiera alcanzar, como siempre ha sido en el caso de los expresidentes en nuestro país. Y bueno, parece ser una especie de tradición no tocar a los expresidentes en este momento, y eso pues nos recuerda el caso de Enrique Peña Nieto, que está siendo pues investigado, según se nos ha dicho, por la Fiscalía, aunque no hay muchos detalles de que pudiera eso llegar a algún tipo de puerto que tenga que ver con la justicia. Entonces, sí, pues el fallecimiento de Luis Echeverría ocurre en un momento, además de una profunda debacle del PRI, que el partido en el que él militó y el que él empujó y del que fue muy poderoso internamente, incluso en sexenios recientes, cuando se decía que él manejaba aún cosas detrás del poder, decía que él no controlaba ni a sus nietos. Ciertamente en los últimos años es muy probable que no controlara a sus nietos ni a sus bisnietos, pero sí fue un hombre de mucho poder dentro del PRI, que en estos momentos vemos cómo si pierden las elecciones del próximo año, pues quedarán con prácticamente nada de poderes en las gubernaturas, salvo las que tienen ganaron en coalición en Aguascalientes y en Durango este año, tendrían muchos problemas para enfrentar el 2024. Entonces, solo redondearía eso, que ocurre la muerte de Luis Echeverría a los 100 años de edad, en el ocaso también del PRI, que no se ve por dónde pueda moverse para recuperarse después de haber controlado el poder político en nuestro país tantos años, Julio. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, cambiando de tema, Ricardo Monreal ha sido un declarante, digamos, cuidadoso a lo largo de todos estos meses en los que ha estado excluido del escaparate de las corcholatas oficiales, corcholatas que así las designó el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero ayer en una plaza de toros de este restaurante Arroyo en la Ciudad de México, desde mi punto de vista se aventó varias declaraciones pues muy tajantes, que me parece que implican pues ya una postura más hacia afuera de Morena. Dijo que si la postulación de candidato presidencial se hace por encuesta, él no le va a entrar. Y el presidente de la República y el dirigente y todo el mundo dice que será por encuesta. Entonces, pareciera que es ya una postura de Monreal de decir, voy para afuera. Luego dijo ahí que entre su audiencia había muchos militantes de alcaldías de la Ciudad de México, donde mucho le culpan a él de haber propiciado triunfos contrarios a Morena. Y luego presentó ahí un rap acá, muy buena onda. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez? No, pues yo creo que lo del rap es lo que va a pasar en su historia, porque no creo que por más declaraciones fuertes que haga y por más que diga esto, aquello y lo demás, tenga alguna posibilidad real. Yo creo que él está jugando a estirar la liga lo más que puede, hasta donde es posible, incluso para ver si puede llegar a ser candidato a la Ciudad de México, pero ya vimos cómo, lo señalas bien, él impulsó a esta señora Sandra Cuevas, que ha sido no un desastre, sino realmente una señora que a cada rato mete la pata, hace tontería y media, y eso se lo cobran a este señor Monreal, aunque no quiera, porque él fue claramente el impulsor. Luego tiene a este señor Pedro Aces, que pues no la hace muy bien, porque ni siquiera tiene el registro de su importante agrupación de trabajadores, y tiene a otros como Néstor Núñez y demás. Bueno, yo no veo ahí a alguien que tenga una importancia real, seria, a fondo dentro del morenismo, y obviamente y que pues la bronca con López Obrador sigue, y obviamente él
intenta estirar la liga lo más que puede y decir, obviamente las encuestas para mí no son, hay que hacer, ya lo ha dicho mucho tiempo atrás, una votación incluso con personas fuera de Morena para ver quién llega, etcétera, etcétera. Pues es la idea de un personaje que está metido en una agrupación en donde ya sabemos quién es el que decide y cómo decide, quizás ahora un poco en dificultades entre Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y el propio Marcelo Ebrard, bueno, pero él irá a Estados Unidos en estas horas, quizás eso apuntarle a Marcelo, quizás no lo sabemos, pero ahí el que decide es el señor López Obrador y será encuesta, será lo que a él le plazca, pero las cosas van adelante. Porque además del otro lado, bueno, el señor Basabe y otros han dicho, qué horror, la oposición no tiene ni programa, ni candidato, ni organización. Ya surgió otra nueva donde está el señor Emilio Álvarez y Casa, que pierda de todas, y quieren hacer una pues elección interna para después llegar a una elección final. Bueno, ya no saben ni qué hacer ni cómo hacer, y Morena, pues ahí va, pian pianito. Incluso hoy el Financiero saca una encuesta en donde pone arriba a Morena de Va por México, siendo que en la anterior, hace un mes, ponía abajo a Morena y arriba Va por México. Es decir, ya no sabe qué hacer la oposición, y entre ellos el que no sabe tampoco qué hacer o cómo hacerlo es el señor Ricardo Monreal. Claro. Y se reúne en la Plaza de Toros de Arroyo, que es una plaza pequeña, significativa, a donde iban ahí algunas personas a ver corridas de toros o novilladas y demás, y a comer carnitas después. Pues no sé si eso le sube a la audiencia o más bien se le indigesten las carnitas. Órale, Jorge Meléndez, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este lance dominical de Ricardo Monreal? Si es por encuesta, no voy a inscribirme, dice. Y por otra parte, no sé cómo lo vea Salvador, pero pareciera un poquito decantarse como si su fuerza estuviera en las alcaldías de la Ciudad de México, eventualmente pensando a lo mejor en una salida alterna que sería ser candidato a la jefatura, a la gubernatura de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, primero debo decir, Julio, que me gustó el rap de Monreal, está divertido. Fíjate, es que casi siempre vemos a políticos cuando empiezan las campañas haciendo este tipo de cosas que seguro les aconsejan sus asesores, y no me parece mal, a diferencia de otros lances de otros políticos que buscan entrar a la chunga y a la cosa divertida. No salió mal, me parece divertido, y le tienen que entrar. También salió este video de Claudia Sheinbaum, de apoyo a Claudia Sheinbaum, donde vemos a mujeres sobre todo diciendo que van a apoyarla. Pues es toda la lucha por el 2024. Y ahora bien, coincido contigo, me parece que el eje de Ricardo Monreal está el eje para demostrar su fuerza, su capital político, está en la capital del país. En este momento, porque estamos a 2 años de que se renueve la presidencia de la República, me parece que tiene Ricardo 2 escenarios. El primero es acumular capital político y fuerza para tratar de forzar las cosas, para no que le den la candidatura o ganar la candidatura a la presidencia de la República, sino, en mi opinión, su fuerza política podría forzar escenarios para tener la candidatura de Morena a la Ciudad de México, pese a que eso le molestaría
mucho a Claudia Sheinbaum y a otros políticos de Morena. Me parece que por ahí está tratando de empujar y está tratando de hacer valer su fuerza en algunas de las alcaldías, como bien comentas, Julio, y en la capital del país, sobre todo al ver encuestas tan cerradas en la capital, en la Ciudad de México, en los cuales Morena y sus aliados y PRI, PAN y PRD van muy, muy parejos en estos momentos en la búsqueda de sustituir de quién sea el sucesor o la sucesora de Claudia Sheinbaum. Es muy cerrado. Ahí sí el capital político de una figura como Monreal puede ser relevante, puede ser importante en una elección. Ese es un escenario. El otro escenario es que el mismo en cuanto a acumular capital político de aquí a un año más o menos en que empiecen a definirse las candidaturas, y si no hay espacio en Morena, pues lo vemos moviéndose a ofrecer su capital político a la oposición en general, pero sobre todo tendría importancia en la capital del país, ya sea una candidatura directamente o apoyando a candidatos de la oposición. Por ahí pareciera estar la jugada de Ricardo Monreal. Él ha dicho ya en varias ocasiones, pero lo subrayó este domingo, que si es por encuesta no va con Morena, lo cual parecería indicar que es la mayor posibilidad es que termine jugando fuera, porque se ha indicado que ese será el método de elección, por una parte, pero por otra parte también Ricardo Monreal se está moviendo, sigue jugando y está en esa ruta. A nosotros en Milenio, esta noche a las 8:30 de la noche saldrá en Milenio Televisión una conversación que tuvimos con él, varios conductores de televisión y varios periodistas de Milenio, en Café Milenio, y en el que se exploran estas posibilidades de Ricardo Monreal y en la que nos platica pues sus aspiraciones y cómo él considera que aunque es crítico del presidente, no es un traidor y que sigue jugando dentro de Morena, pero que lo mismo que no aceptará el método de encuestas, salvo que le garanticen que va a ser algo pues muy, muy, muy a la buena, ¿no? Pero en su experiencia, pues él ha dicho también en esta conversación que tuvo con los periodistas de Milenio, pero que también lo ha dicho en otras ocasiones, que no confía en las encuestas. Entonces, le veo esos escenarios a Ricardo Monreal, Julio. Jorge, parece que Julio ya se quedamos, por alguna razón salió Creo, Julio. Hola, Adriana. ¿Cómo están? Gracias, Adriana. Perdón, me transformé, cambié. Exacto. ¿Cómo están, No, queridos bueno. colegas? Yo creo que ya saben que estamos aquí en estos temas Sí. con internet. Algo le debe haber pasado. Sí, El sí, viernes sí, a mí no se te me apagó preocupes. 2 veces la computadora. Pero bueno, seguimos con nuestro querido colega Jorge Meléndez. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Y pues vamos a platicar, si les parece muy bien, todo lo que está pasando en este tema de Alito Moreno, Alejandro Moreno, el PRI, cómo le fue en esta gira. Fue exitosa su gira por Europa, pues aquí con esta complicación que tuvo en el Instituto Nacional de Migración, este tuit que además lo dio a conocer el gobierno de la República y lo tuvieron que bajar. ¿Cómo ves todo este tema, Jorge? Primero, yo veo que le faltó llevar su silla a Alito Moreno como a Silvano Aureoles, que llevaba su silla y se sentaba a esperar que lo recibieran por aquí y por allá. Pero lo que sí me parece muy grave es que la presidencia de la República haya cometido el error de dar a conocer que lo van a tratar de investigar al señor Alejandro Moreno Alito. Creo que fue una torpeza terrible de la presidencia de la República. Y me parece que este señor pues no tiene salvación ni adentro ni afuera del PRI, porque cuando andaba de parranda en el extranjero, más de 20
expresidentes del PRI pedían que lo removieran. Regresa, vuelve a las andadas y no baja el tono de sus correligionarios de que le dicen ya, mejor quédate callado, renuncia, vamos a tratar de recrear esto. Y esto también está perjudicando al PRI en el Estado de México, en donde yo pensé que Alfredo del Mazo Maza estaría más ecuánime, pues no, está muy echado para adelante junto con Peña Nieto y sí quieren defender la elección del Estado de México, pero yo creo que tienen muy pocas posibilidades de eso. Por lo tanto, creo que Alito ya es un cartucho ultra quemado, que ya tiene que salirse él o sacarlo, y por el otro lado, creo que lo que hay que empezar a investigar realmente es cómo está el caso del Estado de México, en donde hoy Bernardo Barranco, que ha sido consejero electoral, dice que pues se están apresurando por tratar de amarrar las elecciones por parte del PRI y ganar ahí. Gracias, querido Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves tú este tema? Que, pues, ¿cuánto aguantará o se seguirá aferrando? Hay entrevistas de pronto como un poco fuertes que ha dado Alejandro Moreno, donde dice que, pues, primero muerto antes de que lo quiten o de que se baje de esta situación. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esta situación con Alejandro Moreno, Salvador? Sí, fíjate, Adriana, coincido con Jorge, estrictamente en el término, es un cartucho quemado. Alito Moreno ya no sirve para los intereses del PRI, le suma negativos, no le aporta algo al partido, tiene en contra a muchos exgobernadores, a muchos expresidentes del partido, a muchos militantes, pesan sobre él investigaciones sobre corrupción, sobre lavado de dinero, es decir, ¿qué es el valor político actual de Alito Moreno? Sin duda, es un error de la presidencia de la República haber puesto ese tuit en el cual anuncian que hay investigaciones sobre Alito Moreno, porque además no le corresponde a la presidencia de la República, es una tarea de la Fiscalía General de la República, y ahí hay un error grave político y de comunicación por parte de la presidencia de la República, pero por otra parte no le aporta nada al PRI. Para el Estado de México, seguramente quien resulte candidata o candidato del PRI o de la alianza buscarán marcarle distancia porque no representa un apoyo, no tiene seguidores reales, no tiene bases que lo apoyen más que el Consejo Político del PRI, que él los puso y que ahí está y que es su escudo para que no lo saquen de la presidencia del partido. Y también en Coahuila yo me imagino que el gobernador Riquelme no lo querrá ver en su estado apoyando a su candidato, al que pongan, porque no le va a sumar puntos. Entonces, Alito Moreno es un estorbo por todos lados. Supongo que al PAN tampoco le gustará a Marco Cortés tener de aliado a alguien investigado por corrupción, por lavado de dinero, que no lo quieren los expresidentes de su partido, que no lo quieren los exgobernadores de su partido. Es tremendo, y lo mismo pasará en el caso del PRD. Supongo que Jesús Zambrano también buscará darle la vuelta, me imagino. Es decir, no suma Alito Moreno en este momento, y es un gran problema para un partido que está en una declive brutal y de cara a dos elecciones que se antojan competidas, en las cuales pues podría dar la pelea por ganarle a Morena y a sus aliados en esos dos bastiones, pero algo tienen que hacer con Alito Moreno, me parece, Adriana. Muchas gracias, Salvador. ¿Y qué les parece si entramos en la zona de postres? Ya estamos por acá para cerrar. Pueden hacer, ya saben, podemos seguir con otro tema, pueden hacer pues algún anuncio. La hora del amigo, a ver, vamos a ver qué tenemos, querido Jorge. Pues algún anuncio. nosotros
nosotros hoy vamos a entrevistar largamente a Félix Hernández Gamundi, uno de los miembros del Comité del 68, justamente sobre el señor Luis Echeverría Álvarez, que, insisto, a mí me ha sorprendido, incluso un señor, Mauro Jiménez Lascano, a quien yo acusé desde 68, que hacía en la prensa una columna mientras él estaba en la presidencia de la República y que acusaba desde ahí, desde con la prensa, a muchos que estábamos en 68 de ser guerrilleros y no sé qué. Hizo una revista y me extraña que escriban personajes como Beatriz Paredes elogiando excesivamente. No me extraña que lo haga Alfredo Ríos Camarena, que fue uno de los que hizo uno de los fraudes más siniestros en México en Bahía de Banderas. Pero me extraña que otros personajes digan que Luis Echeverría Álvarez fue un buen hombre. Digo yo, bueno, pues ¿en qué país vivimos? Está bien que uno haya trabajado, yo he trabajado en algunos periódicos y si me dijeran, ¿tú defiendes al director? Digo, de ninguna manera, pues yo trabajé ahí porque tenía que trabajar, pero yo no tengo nada por qué abogar por ese director. Al contrario, podría hasta dar datos y razones de que hizo un papel infumable, ¿no? Yo empecé a trabajar en el periódico El Nacional, por ejemplo, del gobierno, por necesidad y por hambre, pero yo no avalaría a Fernando Garza, que fue director del Nacional, pero en fin, la vida se encuentra uno muchas sorpresas, como dice la canción, y una de las que me he encontrado ahora es que hay personajes que yo no esperaba que defendieran a Luis Echeverría y lo defienden ampliamente, y por eso vamos a conversar con Félix Hernández Gamundi en la hora del amigo largamente sobre esto. Muchas gracias, Jorge. Salvador, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Cuál es tu postrecito? ¿Qué va a haber en Milenio? ¿Qué investigaciones? ¿Qué anuncios quieres hacer? Fíjate que a mí me gustaría subrayar lo que pasó el domingo en los púlpitos de las iglesias de nuestro país, es decir, sacerdotes y obispos. En el caso de Milenio, desplegamos en 23 estados a los corresponsales y en todos la famosa oración por la paz, lo que tuvo en común es una crítica a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Es decir, en todos los sacerdotes, los obispos, los arzobispos de nuestro país, desde el púlpito de las iglesias, están pidiendo otra estrategia de seguridad para combatir el crimen. Hace unos días habíamos visto todo el activismo de la iglesia y que le había bajado un poquito de tono, sin embargo, la exigencia está ahí y se está pidiendo una acción política, un cambio de política pública, de estrategia en la guerra o en la combate contra la inseguridad y contra la delincuencia. Es decir, la iglesia actuando de manera política en todos los rincones y los espacios que tiene para hacerlo, no en un tono beligerante, fuerte, como llegó a hacerlo poquito después del asesinato lamentable de los sacerdotes jesuitas, pero sí alzaron la voz y pusieron una postura. Eso me llama la atención porque me parece que va a seguir habiendo una jugada política de parte de la iglesia para convencer a sus feligreses de que la situación en el país merece un nuevo rumbo y una nueva estrategia. Hay que observarlo eso con mucho cuidado, me parece, Adriana y Jorge. Muchas gracias, Salvador. Jorge, pues así cerramos esta mesa agradeciéndoles la oportunidad de escucharlos. A Salvador, a la audiencia, muy gentil de haber Muchas estado gracias. con ustedes. Un abrazo a todos. Gracias, Jorge. Abrazos, Salvador. Muchas gracias. Abrazos, Jorge. Abrazos, Adriana. Y muchos saludos para Julio y para la audiencia. Hasta pronto. Gracias a Salvador Frausto y a Jorge.